político con la congresista Margot Palacios, vocera de la bancada de Perú Libre. Señora Palacios, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Buenas noches y muy agradecida por este espacio. No, al revés, nos interesa que nos aclaren las cosas. Usted ha promovido una moción de censura o de vacancia, en realidad, propiamente, contra la presidenta Dina Boluarte, que ha sido presentada hoy ante el Congreso, en el cual el presidente rápidamente tomó nota de esta moción y anunció, creo, minutos después, ya al mediodía, me parece. Díganos quiénes respaldan esta moción, es decir, congresistas de qué bancadas, además de la suya, Perú Libre, han firmado la moción. ¿Y cuántos son los que han firmado? Mire, esta es una de las dos mociones de vacancia que existe. Esta ha sido promovida por congresistas, en este caso no agrupados, en los cuales hemos apoyado los integrantes de la bancada. Y también hay otra moción que es netamente promovida desde Perú Libre y que dentro de los próximos días se va a poder lograr tener las 26 firmas que requiere para presentarla. Entonces estaríamos frente a dos mociones de vacancia. ¿Cuál es la que se ha presentado ya con las 26 firmas? Bueno, el día de hoy que se ha presentado es la que ha estado promoviendo uno de los congresistas no agrupados en el Congreso de la República, y la cual, como les señalo, hemos apoyado también esta moción. Pero yo veo acá una moción de vacancia con fecha del 7 de agosto que ha sido firmada por Ruth Luque, por Alex Flores, por Isabel Cortés, por Cutipa, otros congresistas que no son no agrupados, que tienen bancada. Mire, como le he dicho, esto lo ha promovido un congresista no agrupado. Hay otra moción más que seguramente va a ser presentada el día lunes o martes, que estamos promoviendo desde Perú Libre como bancada y que hasta el día de hoy tiene 22 firmas. Por eso le decía que serían dos mociones de vacancia. De acuerdo. La que ya se presentó sí tiene el número mínimo porque se ha presentado con 26 firmas, ¿no? La suya tiene por el momento 22. ¿Por qué no se pudieron fusionar? ¿En qué había discrepancia de los dos tenores de manera tal que se presenten dos mociones? Como les he señalado, se estaban promoviendo desde esos dos espacios esta moción de vacancia y cada uno tenía en este caso su propio contenido específico, pero que finalmente en el cual hay una idea en común, es el tema de lo que se ha aprobado a través de una ley, el tema de que la señora Dina Boluarte pueda gobernar a través o de forma remota, como lo está haciendo hasta el día de hoy, lo cual hay que también entender que es inconstitucional, no se encuentra en ninguno de los articulados de la Constitución política que un mandatario pueda gobernar de manera remota. De acuerdo. ¿El argumento único tiene que ver con el viaje que está llevando a cabo ahora o hay otro argumento? Porque yo he leído que se alude también a las muertes que se produjeron en el contexto de las manifestaciones de principios de año. Claro, efectivamente, esas dos se están planteándose, esos dos motivos en relación a esta moción. Reitero que es una de las primeras y que seguramente entre el lunes o martes se está presentando la otra moción. Ahora, el viaje de la presidenta Boluarte a Europa, al Vaticano, a Italia y a Alemania, se basa en una ley que fue votada por el Congreso. Ley el cual nosotros votamos en contra, sí, porque es inconstitucional, y creo que hemos escuchado a varios constitucionalistas también señalar ello. Inclusive se ha presentado una acción de inconstitucionalidad en relación a esta ley que ha sido aprobada, como usted lo ha dicho, desde el Congreso de la República. Ahora, mientras no sea declarada inconstitucional, una ley aprobada tiene vigencia. No puede decir usted que es una ley inconstitucional antes de que el TC haya contestado al tema que se le ha sometido. Mira, pues nosotros estamos planteando este tema de inconstitucionalidad porque hay argumentos. Primero, que no existe un artículo dentro de la Constitución Política del Estado que señale que un presidente puede gobernar de manera remota. Eso está claro, no está dentro de, en este caso, la Constitución. Y además, usted muy bien sabe, esto se debió de haber hecho a través de una reforma constitucional que tiene que verse en dos legislaturas.
Y este cambio que se hizo, esta ley, se hizo en una sola legislatura de manera expresa. De acuerdo. Por otra parte, hay un tema sobre el que se ha pronunciado usted, que es la condena que ha recibido el secretario general de su partido Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón. Usted ha considerado que esta es una decisión inspirada con un sesgo político y justifica que el señor Vladimir Cerrón se haya puesto en una situación de prófugo de la justicia. En caso de lo que ha resuelto el Poder Judicial con respecto al aeródromo de Huanca, yo encuentro muchos vicios. No hay pruebas objetivas que puedan resolver la sentencia de 3 años y medio de cárcel efectiva. El proyecto nunca existió, no hay un perfil, no hay un expediente, ningún ente del Estado ha transferido ni 10 céntimos, tampoco el privado. Entonces, ¿cómo es que se puede sentenciar a alguien si no existió nada? No hay un código único de inversión, no hay nada. Entonces, ¿de qué manera se ha producido en este caso el dolo? Y hay que recordar que a la empresa se ha prescrito su caso. Y para que haya el dolo tiene que haber dos personas o dos entes que actúen para que se produzca el dolo. Y en este caso concreto se ha prescrito el caso de la empresa, pero sí se le ha sentenciado al secretario del partido por 3 años y medio. Pero esos argumentos fueron ventilados ante la Corte, han sido discutidos por los abogados del doctor Cerrón y han sido desestimados por la justicia. ¿A usted le parece correcto que no se acate un mandato judicial? Porque los argumentos que usted está dando son los mismos que ha dado en su momento Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y el resto. Cada político, cuando se toma una decisión sobre ellos, dice los mismos argumentos que usted. No esperábamos que Perú Libre se ponga en esta cola de líderes políticos que en realidad reaccionan como si fueran intocables y se ponen por encima de la justicia. No es ponernos por encima de la justicia. Nosotros respetamos, por supuesto, pero aquella que es administrada de manera objetiva e imparcial, debiéndose a los procedimientos que se deben darse. Y acá no estamos yéndonos en contra de nada, pero sí podemos también manifestar nuestra preocupación y rechazo de cómo se viene conduciendo y cómo se viene dándose esta sentencia en el cual he señalado, inclusive ha prescrito el caso para la empresa. Entonces, ¿cómo se prescribe para este caso del aeródromo de Huanca para la empresa, pero para la otra persona continúa el proceso y se la sentencia? Entonces, para que exista el dolo, debieron de haber 2 sujetos actuando, porque no se puede hacer un delito solo. No se puede haber cometido el delito solo, ¿no? Y es curioso porque en general durante el proceso el argumento que se daba y que el doctor Cerrón utilizó es que no lo decidió él, sino el Consejo Regional en su conjunto. Es decir, no es una, hay varias personas. Y eso es cierto, hay un pero entonces si hay varias personas, si usted está reclamando que hayan al menos 2, pues ahí hay más de 2, porque el Consejo Regional... No, o sea, aquí estamos equivocados. Hubo un acuerdo de consejo donde ellos declaran de necesidad pública la construcción, que eso lo puede hacer cualquier consejo regional, distrital y provincial, ¿no? Cómo llevan de manera normal sus sesiones, pero sí hubo, en este caso, un acuerdo donde se planteaba que existía la necesidad de construir el aeródromo ahí en la región de Junín. Usted, en suma, dado de que considera que la justicia en este caso no ha actuado de una manera correcta, justifica que el señor Cerrón se haya puesto en situación de prófugo. Yo no sé para justificar nada, pero cuando vemos este tipo de sentencias donde no hay una sentencia sobre hechos objetivos, preocupa. Entonces, no hay seguridad para que se pueda darse un debido proceso. No lo estamos viendo hasta el momento, y menos se va a darse en condiciones en las cuales esté encarcelado, si es que no estamos viendo un actuar de manera objetiva de parte del Poder Judicial. Pero que no es objetivo, lo juzgan todos los que han sido condenados. Hemos visto una cantidad de personas en la misma situación, ¿no? Algunos, pese a eso, han aceptado la decisión y han apelado desde dentro de la cárcel, incluso el expresidente Humala, por ejemplo, o la señora Keiko Fujimori, pero no se han dado a la fuga. Aquí estamos ante un jefe político
que se considera víctima de una persecución política y que responde diciendo que Perú Libre estará en las elecciones del año 26. Pero eso es ponerse por encima de la justicia. Mire, estimado, por ejemplo, hace unos días el mismo Poder Judicial que lo ha sentenciado a 3 años y medio, lo ha absuelto también de otro proceso ¿Sí? en el cual se le destituyó como presidente regional, ¿no? En el caso del hospital regional que se construyó también allá en Junín, en el cual sobre el hospital regional docente Daniel Alcides, ¿no? Ese poder judicial que lo sentenciaba a 3 años y medio lo absuelve del juicio por construir el hospital regional docente Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Entonces, no estamos bien, no sé, y con ese tema se le destituye de su segundo mandato como gobernador regional. Entonces estamos viendo que no hay pruebas objetivas de cómo viene sentenciando el Poder Judicial en estos casos concretos del secretario del Partido Político Perú Libre. Pero lo que usted dice justamente prueba lo contrario, de que la justicia sí es independiente, porque en un caso lo han declarado inocente y en el otro culpable. No es que haya una persecución contra la persona en todos los casos. Acá los argumentos que usted ha dado han sido considerados en el juicio, han sido invocados. Pero, mira, usted no me está entendiendo. Es por ese caso que le inicia el proceso, lo destituyen de su segundo mandato como presidente regional y lo meten a la cárcel. Entonces, ¿qué justicia va a hacer después de haberlo destituido de su segundo mandato como gobernador regional, encarcelado, y después la justicia años más tarde te absuelve? ¿Eso es justicia, mi estimado Carvalho? Y es el procedimiento judicial. No, es que cuando te absuelve es que está reconociendo el Poder Judicial que se ha equivocado, que las pruebas con las que han resuelto una sentencia no eran reales, no eran objetivas. Pero eso prueba justamente de que es rigurosa la justicia y que es capaz, a la luz de nuevos argumentos, de modificar su primera decisión. Eso contradice lo que usted dice, que es persecución. Después de haberte destituido de un segundo mandato que ganaste por elección popular, un gobierno regional. ¿Y qué pasa si pasa lo mismo con este tema también? Que nuevamente el Poder Judicial va a absolverlo, pero ya el daño moral, el daño en todos los aspectos se ha hecho. De acuerdo. Una última pregunta relativa a un tema diferente. ¿Se ha planteado la posibilidad de reconsiderar el voto respecto de la moción que se presentó para que se admita a debate el caso de la congresista Rosely Namuruz? Su opinión sobre este tema, por favor. Creo que la respuesta usted lo tiene, ha visto nuestra votación y va a ser de esa misma manera. De acuerdo. Es decir, así es. Van a ser favorables a la reconsideración. Bueno, nuestro voto ha sido así el día en el cual se votaba la admisión y no tendría por qué cambiar. Ya, no fueron todos, ¿ah? Creo que no votaron todos, ¿no? No, hemos votado, en este caso, 10 congresistas, con el congresista Abel Reyes se encuentra todavía en Rusia por un tema también de enfermedad, que muchos no quieren entenderlo de esa manera, pero él no ha votado, obviamente, porque está fuera del país. Muy bien, congresista Margot Palacios, vocera de la bancada de Perú Libre, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Muy buenas noches.